Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos continuar con nuestros estudios. Vamos ahora a una lección más muy interesante titulada La orientación de la iglesia, la necesaria orientación de la iglesia, la gracia de Dios. En estos versículos que vamos a estudiar en 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 17, vamos a ver el testimonio personal del apóstol Pablo de cómo él, habiendo sido un perseguidor, un injuriador y un blasfemo, habiendo sido un hombre que arrastraba a los creyentes, perseguía a los creyentes hasta la muerte, llegó a ser después un apóstol de Jesucristo, un predicador del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, lo que vamos a ver en estos pasajes que vamos a estudiar hoy es cómo el apóstol Pablo nos cuenta su testimonio y cómo también la iglesia debe estar orientada hacia la gracia de Dios, hacia la gracia maravillosa de Dios. Pero vamos a orar antes de iniciar. Amado Señor, gracias te damos porque continuamos con este estudio en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y ahora, Señor, estamos enfocados en el tema de la iglesia, la obra maestra de Dios. Y vamos a acercarnos a tu palabra con reverencia, con adoración a ti y sobre todo, Señor, dependiendo de la dirección del Espíritu Santo, para que nos muestre las verdades preciosas que encontramos en tu preciosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leamos, hermanos, 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando oímos de la gracia de Dios, hermanos, de cómo Dios ha salvado a alguien por su gracia, esto nos da mucho ánimo. Esto nos alienta a seguir adelante. Cuando nosotros contamos nuestro testimonio, debemos procurar que nuestro testimonio personal de cómo nosotros fuimos salvos sea un aliciente para los que nos están escuchando y sobre todo que sea para la gloria de Dios, que sea para que Jesucristo sea honrado y sea glorificado. Ahora vamos a hablar acerca de la necesaria orientación de la iglesia. ¿Hacia dónde debe estar orientada la iglesia? Queridos hermanos, la iglesia debe estar orientada hacia la gracia de Dios. ¿Es tan importante la gracia de Dios? Absolutamente, claro que sí. ¿Qué cosa no es inconsistente con la gracia? La ley, cuando se usa legítimamente. Ahora bien, ¿cuándo es que se usa legítimamente la ley? Cuando nosotros tomamos la ley dada por Dios a Moisés para mostrar que el hombre es pecador. La ley nos demuestra a nosotros dos cosas muy interesantes. Por un lado, nos muestra la santidad de Dios, la perfección de Dios. Y por otro lado, la ley nos muestra nuestra pecaminosidad, nuestra culpabilidad delante de un Dios santo. De esa manera, nosotros podemos usar la ley
para mostrarle al hombre que ha quebrantado la voluntad de Dios. En estos versículos estaremos viendo varias cosas y la primera de ellas es una expresión de gratitud por el llamamiento de Pablo. En el versículo 12, el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Recuerden que este es el testimonio impactante del apóstol Pablo, de la salvación por su gracia. Cuando nosotros damos nuestro testimonio, hermanos, ¿suena similar a lo que Pablo dice? ¿Estamos exaltando la gracia de Dios? Algunos testimonios de algunas personas se llevan una hora quizás en decir todo lo que hacían ellos antes de ser salvos. Y luego en 10 minutos o en 5 minutos explican rápidamente cómo fueron salvos. Y la idea que se queda en las personas es cómo fueron antes y no lo que son ahora. Tenemos que aprender a contar nuestro testimonio personal. El apóstol Pablo comienza dando una expresión de gratitud por su llamamiento. Esta expresión de gratitud incluía varias cosas. En primer lugar, Cristo lo había capacitado para estar en el ministerio. Él dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo había fortalecido? Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra fortaleció en griego es la palabra endunamo, que significa capacitar, que significa dar poder, dar fuerzas o hacer fuerte a alguien. El apóstol Pablo, hermanos, está agradecido porque sus fuerzas no vienen de él mismo, porque sus fuerzas no vienen de su experiencia, de su conocimiento, de sus propios recursos. Él dice, doy gracias al que me fortaleció. Las fuerzas, la capacidad del apóstol Pablo venía de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso él dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no tenemos ninguna fuerza por nosotros mismos para servir al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, leemos, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Estoy leyendo la Biblia textual, porque en las otras Biblias, la traducción de la palabra sé fortalecido la vemos en el modo, en la voz activa. Pareciera que uno se tiene que fortalecer. En la Reina Valera dice, tú pues, hijo mío, fortalécete. Fortalécete. Pero la traducción mejor es sé fortalecido. ¿Qué indica esto? Recibe las fuerzas. Recibe la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sé fortalecido con la gracia, perdón, con la gracia que hay en Jesús. Que hay en Jesús. Hermanos, como iglesia enfrentamos muchas dificultades, como iglesia enfrentamos muchas pruebas y tenemos que estar siendo fortalecidos constantemente con la gracia que hay en Cristo Jesús. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. No puedo vivir la vida cristiana por mí mismo. Tiene que ser en Cristo Jesús. Tiene que ser en Cristo Jesús. Nosotros en nuestro instituto tenemos un dicho que queremos que nuestros estudiantes estén recordando constantemente. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser en Cristo Jesús. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser en Cristo Jesús. Él es quien nos da las fuerzas a nosotros para ser creyentes viviendo la vida cristiana como Dios quiere. Sé fortalecido con la gracia. En segundo lugar, de esta expresión de gratitud por el llamamiento de Pablo,
Él dice que Cristo lo tuvo por fiel para estar en el ministerio. Cristo lo tuvo por fiel para estar en el ministerio. Él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Miren, alguien podría pensar, el apóstol Pablo está siendo orgulloso aquí, se está jactando, pero en realidad, hermanos, el apóstol Pablo no se está jactando. Pablo está asombrado. Pablo está asustado, asombrado, maravillado de que él haya sido tenido por fiel. Porque él antes era un impío que perseguía a los creyentes para matarlos y ahora él dice, el Señor me tuvo por fiel. Es como si Pablo dijera, yo siendo tan pecador, yo siendo lo que he sido antes, ahora el Señor me tiene por fiel. ¡Wow! ¡Qué asombrado estoy! En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Y Cristo nos puede tener por fieles cuando nosotros estamos guardando su palabra y haciendo su voluntad. En tercer lugar, Cristo lo puso en el ministerio. Pablo reconoce que Cristo lo puso en el ministerio. Él dice en el versículo 12, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién había puesto a Pablo en el ministerio? ¿Los otros apóstoles? No, ellos no pusieron a Pablo en el ministerio. ¿Alguna iglesia local? No. ¿La iglesia que había en Jerusalén lo puso en el ministerio? No. ¿Alguna organización de iglesias? Tampoco. Cristo Jesús lo puso en el ministerio. Y nosotros, hermanos, no debemos olvidar que también nosotros hemos sido puestos en el ministerio por Cristo Jesús nuestro Señor. Si usted es pastor, ¿quién lo puso a usted como pastor? A veces decimos, la iglesia puso a un pastor en tal lugar, la iglesia puso a otro pastor en otro lugar, o la organización es la que pone los pastores en las iglesias. No, Cristo pone en el ministerio a los creyentes. Usted, amado pastor, usted no se debe a una organización. Usted como pastor, no se debe a una organización. Usted como pastor no se debe a una iglesia porque no son ellos los que lo han puesto en el ministerio. Usted ha sido puesto en el ministerio por Cristo Jesús, nuestro Señor. Es importante recordar esto porque muchas veces el ministerio puede ser muy difícil y quizá vamos a tener mucha presión de otras personas. Vamos a recibir o estar sometidos a presión de otras personas. Pero lo que va a sostenernos en todo el tiempo difícil del ministerio es la realidad de que Cristo el Señor nos ha puesto en esto. Él nos ha puesto en el ministerio. ¿Cuál es el pequeño pronombre que se encuentra 3 veces en este versículo? Vamos a ver una vez más el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El pronombre que se encuentra 3 veces es el pronombre me. Es el pronombre me. Me fortaleció, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo está impresionado de la gracia de Dios. Pablo está asombrado al contemplar la gracia de Dios y dice, a mí el Señor me fortalece. ¡Wow! Nunca lo imaginé. A mí el Señor me tiene por fiel. Es maravilloso. A mí el Señor me puso en el ministerio. Estoy asombrado. Estoy muy asombrado por eso. ¿Qué le había sido encomendado a Pablo?
el ministerio del evangelio de la gracia de Dios. Eso era lo que le había sido encomendado al apóstol Pablo por parte de nuestro Señor. En 1 de Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, el ministerio del evangelio es un ministerio glorioso. Miren lo que Pablo pensaba acerca de su ministerio. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Queridos hermanos, nos ha sido encomendado predicar el glorioso evangelio del Dios bendito. Es una encomienda maravillosa la que tenemos nosotros, los creyentes. ¿No es esto asombroso, hermanos? ¿Cómo tenemos que mirar el ministerio? Como un tesoro. Como un tesoro. En 2 de Corintios 4, versículos 3 al 7, el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro y el tesoro es el evangelio. Vemos una expresión de gratitud por la conversión de Pablo en los versículos 13 al 16. Dice la Escritura, queridos hermanos, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice, estoy asombrado, estoy sumamente maravillado y estoy agradecido. Estoy agradecido con aquel que me fortaleció, con Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, porque me puso en el ministerio, pero él dice, pero yo antes era un blasfemo. Por eso estoy asombrado. Yo antes era un perseguidor, antes era un injuriador. No puedo más que estar agradecido con el Señor por haberme llamado. Entonces, hermanos, la gran culpa de Pablo, antes de su salvación, Pablo fue un blasfemo. La palabra blasfemo en griego es blasfemos, que quiere decir difamador, abusivo, hablar mal o maldecir. Entonces, antes de ser salvo, Pablo era un blasfemo. Y él estaba sorprendido de que Dios tomara una boca que había proferido blasfemias y ahora convirtiera a ese hombre y usara esa boca para la predicación del glorioso evangelio del Dios bendito. Ahora Dios estaba usando esa boca para que muchos fueran salvos por medio de la predicación del evangelio. Pablo también, antes de ser salvo, fue un perseguidor. La palabra perseguidor en griego es dioktes. ¿Qué significa eso, no? Perseguidor. Él corría detrás de los creyentes, persiguiéndolos y los buscaba ansiosamente para encarcelarlos y llevarlos a la muerte. En Hechos capítulo 7 y capítulo 8 en sus inicios, vemos que Saulo, como era llamado antes Pablo, participó activamente en el martirio de Esteban. La Biblia dice que aquellos que apedreaban a Esteban se quitaron sus ropas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Por qué se quitaron sus ropas? Para tener más libertad, para poder
apedrear a Esteban. Recordemos que la ropa de antes era de túnicas y había una túnica, una prenda de vestir que iba encima. Ellos podían quitarse eso y quedar más libres para hacer más movimientos. Entonces se quitaron eso y lo pusieron a los pies de Saulo. Saulo estaba ahí. Saulo presenció entonces la muerte de Esteban. Él era un perseguidor, pero también Pablo, antes de su salvación, era un injuriador. Un injuriador. La palabra injuriador viene del griego hubristes, que quiere decir insultante, maltratador, tratar con extrema insolencia y violencia. Era un hombre violento, era un hombre muy agresivo. Yo no quiero ni pensar si hubiera sido un creyente en los tiempos del apóstol Pablo y hubiera caído cautivo de Pablo. Hubiera sido un hombre quizás, era un hombre probablemente que gritaba, maldecía, insultaba a los creyentes cuando los capturaba y por último los llevaba a la muerte. Pablo consentía con la muerte de los creyentes, pero también en muchos casos pudo haberlos llevado a la muerte. Dice en Hechos 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte. Cuando él dice este camino, se refería a los creyentes en el tiempo del libro de los Hechos. Y lo perseguía hasta la muerte. También se refiere a que él perseguía a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y él hacía esta persecución hasta la muerte. Y miren la maravillosa gracia de Dios, porque queremos enfocarnos en la gracia de Dios. ¿Cómo es, amados hermanos, la gracia de Dios que puede tomar a un hombre blasfemo, injuriador, perseguidor y convertirlo en un predicador del evangelio? ¿Conoce usted a una persona que sea blasfema contra Jesucristo? ¿Conoce usted a una mujer o a un hombre que no quieren que no quieren a los creyentes, que no quieren oír hablar de Cristo? Y si usted les quiere hablar de Jesucristo, ellos maldicen, lo insultan a uno y le dicen un montón de cosas, y pensar que Dios puede usar más adelante a ese hombre para que sea un pastor, o a esa mujer para que sea una servidora del Señor dentro de la iglesia. Uno dice, esto es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios, que puede sacar del fango a alguien para limpiarlo delante de Dios y volverlo uno de sus siervos. Esto nos anima, hermanos, para no dejar de predicar el evangelio. Aún aquellos enemigos más acérrimos del evangelio, un día ellos pueden ser transformados y luego volverse pastores, diáconos, servidores del Señor. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible por la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. ¿Contra quién finalmente había dirigido todo esto? En otras palabras, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? Pues a Jesucristo. Su persecución era dirigida contra Jesucristo. En Hechos 22:8, mientras él cuenta su testimonio, él dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A quien tú persigues. Todo perseguidor de los creyentes, todo perseguidor de una persona salva por la gracia de Dios, en realidad, en última instancia, está persiguiendo a Jesús. Ahora, hermanos, en cuanto a una expresión de gratitud por la conversión de Pablo, vemos la gran gracia de Dios.
Por un lado vemos la gran culpa del apóstol Pablo, pero por otro lado, la gran gracia de Dios. Dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A pesar de su pecado y culpa, Pablo obtuvo misericordia del Señor. En el Nuevo Testamento, Beson, vemos esta traducción: mas fui tratado con misericordia. ¿Por qué el apóstol Pablo fue tratado con misericordia? ¿Por qué Dios le dispensó misericordia al apóstol Pablo? Porque Dios no quería que él recibiera el castigo que merecía. Queridos hermanos, la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Como pecadores, ¿qué es lo que merecemos? ¿El cielo? No, no merecemos el cielo. Como pecadores, lo que merecemos es el castigo eterno en el infierno. Pero ¿por qué no vamos a ir al castigo eterno del infierno? ¿Por qué los creyentes podemos decir con toda certeza, yo no voy a ser condenado jamás? Por la misericordia de Dios. Él ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora, como hijos suyos, no vamos a ir a un lugar que merecemos por causa de nuestros pecados. Amados hermanos, eso es la misericordia. Y el apóstol Pablo fue tratado con misericordia. Dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Ve? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Quiere decir, yo merezco ser consumido, pero es la misericordia de nuestro Señor la que hace que se detenga el castigo. Entonces el apóstol Pablo fue recibido a misericordia, o podemos decirlo también, fue tratado con misericordia. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe sola en Cristo solamente, ha sido también tratado con misericordia. Usted y yo no vamos a ir al infierno. Hemos sido salvos para siempre. No vamos a recibir lo que merecemos por nuestro pecado, porque lo que merecemos es ir al infierno. Pero ¿por qué no vamos a ir ahí? Por la misericordia de nuestro Señor. A pesar de su pecado y culpa, a Pablo le fue dada gracia de parte del Señor. Le fue dada gracia de parte del Señor. A ver, vamos a hacer aquí entonces una distinción muy importante. En la misericordia no recibimos lo que merecemos. Y no debemos olvidar, hermanos, que cada día de nuestra vida, cada día cuando abrimos los ojos por la mañana, podemos decir, gracias Señor por tu misericordia. Podemos decir como Jeremías, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grandes son cada mañana, nuevas son cada día. Grande es tu fidelidad. Por un lado, hermanos, nosotros entendemos que la misericordia de Dios es la que nos ha hecho que no recibamos lo que merecemos. Pero por otro lado tenemos la gracia de Dios. Al apóstol Pablo le fue dada la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido. Es la bondad de Dios inmerecida. Entonces, en la misericordia no recibimos lo que merecemos.
en la gracia recibimos lo que no merecemos. Voy a ponerlo de esta manera. Por la misericordia de Jehová, no voy a ir al infierno. Pero por la gracia de Dios, voy al cielo. No merezco ir al cielo. No puedo ganar el ir al cielo. No puedo hacer méritos para ir al cielo. Voy al cielo por la gracia de Dios. En la misericordia no recibo lo que merezco. En la gracia recibo lo que no merezco. Recibo la vida eterna. Hermanos, la gracia da un paso más allá de la misericordia. Porque si la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, hablando específicamente del juicio eterno en el infierno, la gracia de Dios es bendiciéndonos cuando en realidad merecemos el juicio y el castigo. La gracia es Dios dándonos toda clase de bendiciones por su bondad inmerecida, en lugar de darnos lo opuesto. Por eso dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Entonces, ¿cómo se describe aquí la gracia? Como más abundante. Mire, esta palabra más abundante, podríamos decirlo también como superabundante, sobreabundante, sumamente abundante. Es como cuando nosotros vemos una caída de agua como esta que está acá, una cascada, y podemos observar que por cada segundo caen millones y millones de litros cúbicos de agua y nunca se acaba. Nunca se acaba el agua. Siempre hay agua, siempre hay agua, siempre hay agua. Pues hermanos, la gracia de Dios es más abundante que esto. La gracia de Dios es más abundante que una cascada que está constantemente derramando agua. Es súper abundante la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo vemos nosotros la gracia de Dios? ¿Como algo solamente conceptual? ¿Solo una idea? ¿Solo un pensamiento que es la gracia? ¿O vemos nosotros la gracia como algo práctico en nuestra vida? Hermanos, debemos aprender a vivir la gracia de Dios, mostrando la gracia de Dios para aquellos que no la merecen, mostrando la gracia de Dios para aquellos que nos insultan, que nos maldicen, que nos ofenden. Por eso Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Eso es la gracia. Y tenemos que aprender a vivir la gracia de Dios. ¿Cómo respondió Pablo a esto? Con fe personal y amor. Pablo respondió con fe personal y amor. ¿Quién es la fuente y el objeto de todo esto? Es Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que Pablo fue salvado por Jesucristo? Por gracia. ¿Y cuál fue el propósito de su gracia en el apóstol Pablo? Que él llegara a ser un ministro de Jesucristo. La fuente de la gracia y el objeto es Jesucristo. En tercer lugar, el glorioso evangelio de Dios lo vemos en el versículo 15 de 1 de Timoteo capítulo 1. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren, habían pasado ya años de la conversión de Pablo. Habían pasado años de que él se había encontrado con el Señor en el camino a Damasco y sin embargo todavía Pablo dice,
yo soy el primero de los pecadores. Esto de el primero significa el más grande de todos, el más grande pecador de todos. Soy yo. Es interesante, queridos hermanos, que Pablo no habla en tiempo pasado. Él no dice de los cuales yo era el primero. Él dice, de ellos soy el primero. Soy ahora, me considero todavía un gran pecador. Qué interesante esto, hermanos, cuando escuchamos a algunas personas decir, yo antes pecaba, yo antes hacía esto, yo antes era un pecador, ahora ya no. Y Pablo dice, de los pecadores, yo soy. Él no dijo yo era, él dice, yo soy el primero. Entonces, el glorioso evangelio de Dios es absolutamente confiable. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15, palabra fiel. Palabra fiel. Dicho de otra manera, palabra confiable. Hermanos, no hay mucho confiable que escuchar hoy en día, ¿no es cierto? Usted puede encender su televisión y ver cosas que no son confiables. Usted puede escuchar la radio y oír cosas que no son confiables. Usted puede comprar un periódico, abrir una revista y leer cosas que no son confiables. Es más, usted oye todos los días en la calle y en su casa cosas que no son dignas de confiar. Y aún, es triste decirlo, pero aún dentro de muchas iglesias hay mensajes que no son confiables. El único mensaje confiable está en el glorioso evangelio del Dios bendito. El glorioso evangelio de Dios no solamente es absolutamente confiable, puede ser creído completamente. Por eso dice la Biblia, digna de ser recibida por todos. Esta palabra fiel es digna de ser recibida por todos. Esto quiere decir, es digna de ser completamente creída por todo el mundo. Eso demuestra, hermanos, que el evangelio no es una verdad limitada para un grupo de personas que han sido elegidas por una malentendida soberanía de Dios. Digna de ser recibida por todos. Todo el mundo debería escuchar esa palabra fiel y creerla. Cuando la Biblia dice digna de ser recibida, no se trata solamente de escucharla, sino de creerla. Porque una persona no recibe el evangelio hasta que lo ha creído. Y este glorioso evangelio de Dios es absolutamente confiable y es digno de ser creído completamente. Por eso, hermanos, cuando predicamos el evangelio a los perdidos, debemos decirles que lo tienen que recibir. Debemos decirles que deben creerlo. Porque el evangelio es para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo cree, no todo el mundo lo quiere recibir, pero es un mensaje digno de ser creído por todos. El glorioso evangelio de Dios está centrado en Jesucristo. Está centrado en Jesucristo. Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús. Hermanos, el evangelio tiene como persona principal a Cristo y como obra principal la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El evangelio no es una serie de mandatos sobre hacer algo, sino la buena noticia sobre una persona, y esa persona es Jesucristo. Es un mensaje que describe, no un mensaje que prescribe. Es un mensaje que nos habla de la persona de Cristo Jesús. Este mensaje describe lo que Jesús ha hecho por nosotros para nuestra salvación. Morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Si nosotros
no predicamos a Cristo, no estamos predicando el evangelio. Si Cristo no está en el centro del mensaje, no estamos predicando el evangelio. Queridos hermanos, si ustedes asisten a una iglesia donde no es Jesucristo el centro de los mensajes, huyan corriendo de ahí. Salgan a toda velocidad de ese lugar. Porque hoy en día tenemos iglesias que hablan más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el comienzo del mensaje, en el intermedio del mensaje y en la conclusión del mensaje. Pero la predicación del evangelio no es acerca del Espíritu Santo, es acerca de Jesucristo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Mostrarnos a Cristo, guiarnos, llevarnos a Cristo, no a Él, sino a Cristo. Por eso, amados hermanos pastores, tenemos que estar predicando a Cristo, tenemos que estar mencionando a Cristo constantemente, una y otra vez, en todos nuestros mensajes. Jesucristo debe ser el centro. ¿Por qué? Porque el evangelio no se centra en la iglesia o en lo que la iglesia hace, no está centrado en el pastor, sino en la persona de Cristo. Ahora, para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, necesitaba de la encarnación. El glorioso evangelio de Dios necesitaba de la encarnación. La escritura dice que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Cómo vino al mundo? Vino a nacer de una virgen llamada María. Nació de una virgen llamada María. Hermanos, el Señor de la gloria, el Dios eterno y todopoderoso, que habitó en el seno del Padre, se humilló a sí mismo para morir por los pecadores. Pero para morir necesitaba ser un hombre, porque él como Dios no puede morir. Dios no puede morir, pero para morir tenía que encarnarse. Por eso dice la escritura en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. El Dios que era en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne, para que un día Él llegara a morir por nosotros en la cruz. El glorioso evangelio de Dios, su propósito era salvar a los pecadores. Dice la escritura que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A veces algunos predicadores dicen que Jesús vino para enseñarnos a vivir. Dicen que Jesús vino para mostrarnos la manera correcta de vivir, pero la Biblia dice que Él vino para salvar a los pecadores. Algunos dicen que Jesús vino para enseñarnos a cumplir los 10 mandamientos, pero la Biblia dice que Jesús vino para salvar a los pecadores. Algunos dicen que Jesús vino para enseñarnos a protestar contra los gobiernos, a protestar contra las injusticias, pero la Biblia dice que Jesús vino para salvar a los pecadores. Algunos otros dicen que Jesús vino al mundo para enseñarnos a ser revolucionarios, pero la Biblia dice que Jesús vino para salvar a los pecadores. El glorioso evangelio de Dios puede salvar hasta a los más pecadores. Pablo dice, de los cuales, o sea, de los pecadores, yo soy el primero. ¿Qué quiere decir? El más grande pecador. Si Dios pudo salvar a este hombre que antes era un blasfemo, que antes era un perseguidor, que antes era un injuriador, puede salvar también a cualquier otra persona. Eso es la gracia de Dios. La iglesia tiene que estar basada y orientada en la gracia de Dios. Pablo no dijo de los pecadores, yo era el primero. No, él dice, yo soy el primero.
Años después de su conversión, ¿había perdido Pablo el gozo de su salvación? Absolutamente no. A veces sucede, mis amados hermanos, que después de muchos años de ser salvos, nosotros vamos creyendo incluso es que Dios me tenía que salvar. Es que no había otro a quien tenía que salvar. Yo soy buena gente. No, no es así, hermanos. Pablo no había perdido el gozo de su salvación. Años después de su llamamiento al ministerio, ¿había Pablo perdido de vista la base para su llamamiento? No. Y ojalá que nosotros tampoco vayamos perdiendo de vista la gracia de Dios. Ojalá que nosotros, amados hermanos, con el correr de los años, no perdamos de vista la gracia de Dios. Y que lleguemos a pensar, es que yo soy pastor porque yo lo merezco. Es que yo soy diácono porque yo lo merezco. Es que yo soy evangelista porque yo lo merezco. No, todo lo que nosotros somos, lo somos por la gracia de Dios. En el versículo 16 vemos el glorioso ejemplo de Dios. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El llamamiento y la conversión de Pablo sirve como prueba de la gracia de Dios en su salvación. Pablo era la demostración de todos los que serían salvos por su gracia. El llamamiento y la conversión de Pablo sirve como prueba de la paciencia de Dios con los pecadores. Por eso Pablo dice, para que Dios mostrase en mí el primero toda su clemencia. Hermanos, Dios es un Dios de paciencia. Él ve a los pecadores con paciencia. A veces nosotros somos como aquellos dos personajes en la Biblia, como Santiago y Juan, los hijos del trueno. Nosotros queremos quemar a los pecadores, destruir a los pecadores, pero ¿sabe qué hace Dios? Él los ve con amor. Dice la Escritura que Dios vio con compasión las almas perdidas y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tener paciencia con ellos y verlos con el mismo amor con que Dios los ve. Y también, hermanos, el llamamiento y la conversión de Pablo sirve como ejemplo para futuros creyentes. Ejemplo para futuros creyentes. En el testimonio de Pablo, nosotros vemos cómo Dios salvaría a otros creyentes en el futuro. ¿Cuál es el medio para recibir la salvación? Es creer en Cristo solamente. ¿Cuál es el objeto de la fe en la salvación? En otras palabras, ¿en quién se debe creer? En Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de la fe en Cristo? Es vida eterna, hermanos. Es vida eterna. Entonces, voy a repetir esto. ¿Cuál es el medio para recibir la salvación? Creer en Cristo solamente. No hay otro medio aparte de la fe en Cristo. ¿Cuál es el objeto de la fe en la salvación? El objeto de la fe en la salvación es Jesucristo. En otras palabras, es en quien se debe creer. ¿Cuál es el resultado de la fe en Cristo? Es vida eterna. ¿En qué sentido es esto un modelo para futuros creyentes? Si Dios pudo salvar al primero de los pecadores, que es Pablo, también puede salvarte a ti. No importa el pecado o las cosas que nosotros hayamos hecho. Dios puede salvar a cualquier pecador que viene en fe a Cristo Jesús, que cambia su manera de pensar en cuanto a sus obras y pone su fe sola en Cristo Jesús. Él puede salvar a cualquier pecador, no importa lo que haya hecho antes, si viene arrepentido. ¿Y qué significa eso de venir arrepentido? Si ha cambiado su manera de pensar, si su pensamiento cambia y deja de luchar por su salvación para creer únicamente en Cristo Jesús. Ahora, Pablo termina alabando la gloria de Dios en 1 Timoteo 1:17.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, indicible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la luz de la asombrosa gracia de Dios, Pablo prorrumpe en espontánea adoración para que el objeto de su adoración sea solo Dios. A la luz de la asombrosa gracia de Dios, Pablo prorrumpe en espontánea adoración para que el objeto de su adoración sea solo Dios. Él dice, por tanto, al Rey de los siglos. ¿Qué características de Dios son mencionadas en este versículo 17? Bueno, se le llama Rey de los siglos, que quiere decir el que vive por siempre y por eso puede dar vida eterna, porque Él es el Rey de los siglos. Él es inmortal. Como Dios, Él no muere, pero tuvo que hacerse hombre para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Él es invisible. Él es invisible, pero se hizo visible en la persona de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es único. Él es único. Él es sabio. Dice la Escritura, al único y sabio Dios. Así que aquí tenemos, hermanos, algunas características acerca de Dios. Él es el Rey de los siglos. Él es inmortal. Él es invisible, pero un día le veremos, dice la Escritura, cara a cara. Y todos aquellos creyentes que ya han pasado a la presencia del Señor, ahora le ven cara a cara. Todos aquellos creyentes que un día pusieron su fe en Cristo y partieron de este mundo, ahora pueden verle cara a cara. Él es único, no hay otro Dios, no hay más Dios. Él es el único y Él es sabio, muy sabio. A la luz de la asombrosa gracia de Dios, Pablo prorrumpe en espontánea adoración para que la descripción de su adoración incluya honor a Dios y gloria a Dios. Honor a Dios y gloria a Dios. Hermanos, cuando contamos nuestro testimonio, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para dar honor a Dios y gloria a Él. ¿Por cuánto tiempo debe durar nuestra adoración y alabanza a Dios? Dice, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, por siempre, eternamente. Por siempre, nuestra adoración y alabanza a Dios debe estar saliendo de nuestros labios, eternamente. Lo hacemos aquí en la tierra y lo seguiremos haciendo en el cielo. Que de nuestros labios, amados hermanos, salgan expresiones de honra, de honor, de gloria al Señor. Y lo seguiremos haciendo por toda la eternidad cuando estemos con Él. ¿Podría la ley ignorar esto? No. La ley también nos enseña a adorar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, la ley también nos enseña a que adoremos a Dios por sobre todas las cosas. Dios quiere que nosotros le adoremos a Él siempre, que nosotros le busquemos a Él en adoración siempre. Dice Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, procuremos que nuestra iglesia esté siempre orientada a la gracia de Dios, que nuestra vida esté orientada siempre a la gracia de Dios. Nuestras iglesias deben tener siempre esa orientación. En otras palabras, deben estar dirigidas a experimentar y a conocer y a crecer en la gracia de Dios. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por esta enseñanza preciosa en estos versículos que hemos estudiado. Bendice a nuestros hermanos que están estudiando junto con nosotros. Fortalece sus vidas y que todo sea para tu gloria y honra.
en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Para este servidor, Nelson Hernández, pastor y director del Instituto Bíblico Internacional La Gracia, es siempre un gran placer poder compartir con ustedes estas enseñanzas preciosas de su palabra. Será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros.